Y voy a tocar un tema que me parece fundamental. Y pregunté, Señor, ¿por qué este tema? En realidad no entendía muy bien hasta que anoche en la madrugada, como a las 3 de la mañana, me pongo a escuchar predicadores y buscar del Señor en su palabra. Y pude entender que nosotros fuimos llamados a un estilo de vida. Y ese estilo de vida puede llegar a ser que las circunstancias cambien. Por eso quiero compartir este tema que creo que nos concierne a todos y que es bien importante. Por eso quiero invitarle, por favor, abra su Biblia, Mateo 7, versículos del 1 al 5. Mateo 7, versículos del 1 al 5. Le puse como título el principio correcto para medir a los demás. Dígale que está a su lado, el principio correcto para medir a los demás. Ok, ahora lo vamos a decir todos juntos. El principio correcto para medir a los demás. Ok, me hace acordar cuando iba a primera inferior al colegio. No hace tanto. De que yo fui al colegio de grande, mami. Okay. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice, no juzguéis, dijo Jesús, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca la viga primero de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor. Señor, queremos pedirte que hoy hables a lo profundo del corazón en un mundo, Señor, que es difícil, Señor, pero que tú nos dijiste que estarías con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin. En un mundo que mira con ojos físicos, que producen emociones y sensaciones, tú eres el único que puede hacer que el ser humano mire hacia adentro con los ojos de tu espíritu, Señor. Ayúdanos, por favor, a marcar una diferencia que transforme ambientes, lugares, circunstancias y comunidades enteras, que cada uno de nosotros podamos brillar como luces, Señor, como faros en donde tú nos pones, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús utiliza esta ilustración fuerte para denunciar la hipocresía de la gente que direccionaba al pueblo de Israel, de los religiosos que en ese tiempo tenían un sistema de gobierno, aunque estaban conquistados por los romanos, pero tenían un sistema de gobierno en sus propias vidas, en sus conciencias, dirigido por el Señor, una teocracia, que Dios dirigiera sus formas de vida, sus pensamientos, sus conductas. Y esas personas, esas autoridades judías, condenaban a la gente por su comportamiento, pero ellos no tenían la capacidad de mirarse a sí mismos. La arrogancia, el concepto tan elevado que tenían de sí mismos, los exponía a vivir mirando el comportamiento de la gente, exigiendo que se pudieran cumplir las leyes mosaicas, la ley que Dios le había dado a Moisés para dirigir a su pueblo, como una manera de vivir. Ellos vivían y trataban de que la ley se cumpliera para alcanzar el favor de Dios, pero nunca entendieron que la ley mosaica fue puesta para demostrar que el hombre no sería capaz de hacer la ley correctamente toda, porque si cumplían en algunos puntos, en otros no, y eso demostraría que la ley dejaba en evidencia el pecado del hombre, que el hombre no es capaz por sí solo de gobernarse a sí mismo, ni de hacer lo correcto a sí mismo. Entonces, si no hay ley, no hay transgresión. O sea, si no hay ley y no hay algo que te mida de decir esto está mal o esto está bien, entonces no hay cómo evaluar, ¿cierto? Ellos vivían mirando de que la gente cumpliera con esa ley, pero ellos no podían cumplirlo, ningún ser humano lo podía cumplir. Entonces vivían en un nivel de hipocresía
luchando y batallando para tratar de demostrar de que ellos sí estaban en lo correcto y la gente siempre estaba equivocada. Vivían mirando el comportamiento de la gente, exigiendo que cumplieran las leyes mosaicas, pero no se podían ver a sí mismos. Al comparar lo que ellos hacían con lo que la gente hacía, entonces Jesús lo comparó como si tuviera una viga, una persona en su propio ojo, tratando de corregir una pajita en el ojo ajeno. Jesús le decía, usted tiene una columna, en los ojos no pueden ver lo que hacen, pero están mirando una pajita en el ojo ajeno y están exaltando eso, pero no pueden verse a sí mismos. Entonces Jesús dice, saquen primero la viga que tienen en sus ojos para poder ayudar y sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Y criticar las acciones o defectos de los demás y no mirar o no ocuparnos de corregir y solucionar los defectos que llevamos dentro es algo muy común en nuestra naturaleza, porque eso es lo que dejó como producto del pecado en la naturaleza humana, distorsionada por el engaño de Satanás a Eva y a Adán allá en el Edén. Lucas 14, versículos del 1 al 6, dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ellos estaban constantemente viendo a ver a dónde Jesús la embarra. Vamos a mirar la paja en el ojo de Jesús, vamos a ver qué está haciendo. Entonces, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, un hombre enfermo, un hombre que tenía una enfermedad muy complicada en ese momento. Todos sabemos que por donde pasa Jesús, por donde pasaba él en ese momento, la gente era sanada. No había enfermedades, fue el único tiempo donde no había enfermedades en su nación, en su pueblo. Por donde Jesús pasaba, la gente era sanada, los demonios salían. Entonces Jesús dice, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Se puede sanar una persona en el día de reposo? Porque era tan fuerte el legalismo de ellos y querían aferrarse tanto a la ley que decía que el último día de la semana tenían que descansar. El último día de la semana para el pueblo judío era el sábado. Y el sábado no se podía hacer nada, era un día de descanso. 6 días trabajarás, al 7º descansarás. Y había que respetar ese día. El problema que había era que ellos mismos decían qué se podía hacer y qué no se podía hacer en el día de reposo. Entonces había cosas tan aberrantes y tan fuertes que ellos se imponían, como por ejemplo, ya lo he compartido algunas veces, pero las costumbres era que si una gallina ponía un huevo el día sábado, la gallina tenía que morir, porque había trabajado, pero real. La gente no podía hacer nada el día sábado. Entonces Jesús dice, ¿es lícito sanar a una persona el día sábado? Y entonces ahí estaban expectantes, mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Versículo 6, y no le podían replicar a estas cosas, no le podían replicar a ellos estas cosas porque, mire, era tan fuerte, pero si a ellos se les caía un asno, el asno era como si se te cae el carro adentro de un pozo. Ese era el medio de transporte de ellos. El buey era un instrumento de trabajo para producir y para traer cosechas. Dice, a ustedes si se les cae eso, esos animales, ustedes van y los rescatan, ¿cierto? Y entonces lo ven mal y me están acechando a mí porque sané a una persona el día sábado. Y quedaban en evidencia, porque Jesús sacaba lo escondido del corazón y sigue haciéndolo el Espíritu Santo, y no tenían moral para juzgarlo. Criticar las acciones o los defectos de los demás y no mirar o no ocuparnos de corregir y solucionar nuestros propios defectos es algo complicado. Dígale que está a su lado, es algo complicado.
Y el desafío que todos tenemos es el de aprender a tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. O aún más, que piensen bien de nosotros. ¿A cuánto les gusta que piensen bien de ustedes y que saquen una buena conclusión, cierto? Pero la pregunta es, ¿y nosotros lo hacemos? Pregúntele a que está a su lado, ¿y nosotros lo hacemos? Una de las cosas más difíciles de hacer al relacionarnos con las demás personas es la de aprender a eliminar de nuestras vidas las críticas destructivas. Porque hay críticas constructivas que son buenas y pueden ayudar y a uno lo ayudan, aunque a veces cueste entenderlo. O sea, la conciencia que tengo visible en mi vida es mi familia. Y cuando ellos se unen para marcarme algo, me cuesta, yo a veces me defiendo como gato panza arriba, pensando que están en contra mío y me quieren ayudar y tengo que admitir y agachar la cabeza y escucho una voz que me dice, deja ese orgullo, o tantas cosas que uno se pone y se molesta cuando le marca un error, pero tengo que admitir que hay cosas que son buenas y que es bueno que me las digan cuando estoy equivocado. Pero cuando las críticas se vuelven destructivas, cuando nosotros no aprendemos a eso y condenamos a otros, cuando describimos sus errores, sus debilidades, sus falencias, sus conductas, pero juzgar destructivamente a una persona no ayuda para nada. Decirle que está a tu lado, no ayuda para nada. No ayuda para nada. Cuando describimos solamente lo que pasa, no hacemos nada. Jesús dice, cuando veas a alguien que tiene una paja en su ojo, al sacar la viga que hay en el tuyo, le vas a poder ayudar. Al sacar esa columna que tenés ahí en esos ojos. Lo que pasa es que miramos con estos ojos y evaluamos circunstancias de acuerdo a lo que entra por los sentidos. Solo el Espíritu Santo nos puede permitirnos ver con los ojos del Señor a nuestro interior y mirar si hay algo que debe cambiar y alinearlo con lo que Él nos quiere enseñar. Pero si vivimos la vida mirando a través de los sentidos, vamos a estar en problemas. Por eso el diablo siempre ataca a través de los sentidos. Y vio que el árbol era bueno y codiciable. Y vio que era bueno para comer. Siempre, 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 cuando nuestros sentidos nos dirigen, es cuando vamos a estar en problemas. Y para poder tener relaciones correctas en la vida, es necesario aprender a mirar la vida a través de cómo la palabra de Dios lo enseña, a través de cómo Cristo quiere que aprendamos a vivir. Cuando veo paja en otros ojos, no hago nada con criticarlo para exaltar sus errores, porque necesito que Dios me dé la capacidad y la autoridad moral y espiritual para poder ayudarlo si la persona me lo permite. Pero la pregunta es, ¿tengo autoridad yo para corregir a alguien? ¿Tengo autoridad para poder hacer lo correcto? Muchas veces me doy cuenta de que a veces dejamos pasar circunstancias porque la conciencia no permite que podamos nosotros corregir a otro porque nosotros hacemos lo mismo. Otras veces queremos tapar lo que hacemos y queremos que los otros hagan las cosas bien sin medir si nosotros las hacemos igual, en la misma circunstancia. Lo que quiero decirte es que necesitamos aprender a sacar la bigota que tenemos en el ojo cuando queremos evaluar o queremos medir la vida de los demás. Santiago, el hermano de Jesucristo, dijo estas palabras. Santiago 5, versículos 19 y 20, dijo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Las autoridades religiosas de Israel tenían puesta la mirada en los errores ajenos. No tenían la capacidad de mirarse a ellos mismos. Todo lo que criticaban de las personas era lo que ellos mismos hacían en la vida. Y esa hipocresía que se formaba en ellos, esa forma, les quitaba eficacia, les quitaba poder
a sus predicaciones, les quitaba autoridad a sus enseñanzas. Se fijaban en cosas de la gente que en comparación con lo que ellos hacían eran minucias. Eran cosas que no tenían poder o digamos no tenían la dimensión de que ellos le querían dar a lo que hacía la gente, porque lo que ellos hacían era tremendo. Yo recuerdo hace muchos años estaba en el sur de Argentina con un tío mío, un tío lejano, le estaba dando una lección a su hijo adolescente, acá está en la juventud. Y entonces ese primo le decía, papá, yo quiero fumar, me gusta fumar. Y mi tío le dijo así con un cigarrillo en la boca, hijo, el cigarrillo es veneno. Y yo quedé mirando así. Yo tenía 12 años, recuerdo eso, me quedó grabado. Las barbaridades que ellos hacían no lo podían ver, porque lo malo que hacían ellos, pretendían saldarlo comparando con lo bueno que ellos hacían. Entonces ponían en la balanza, yo decía, sí, pero yo hago cosas buenas también. Entonces empiezo a medir y en vez de tratar de corregir lo malo, digo, mirá lo bueno que hago. Y entonces tengo un concepto más elevado de mí del que debo tener, como dijo Pablo. Si no tengo la capacidad de mirar los errores que puedo tener, solo Dios puede hacer eso en mi vida, llevarme a entender eso. Entonces, siempre voy a decir, porque hacemos cosas buenas también, entonces mira qué bueno que soy, mira lo que hice hoy. Entonces yo soy bueno o yo hago las cosas bien, porque las cosas malas las tapo con lo bueno y me encargo de contar todo eso o de hacerlo ver. ¿Qué quiero decirte con esto? Es bien importante que cada uno de nosotros aprendamos a mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Porque estamos como estamos en la familia, en la sociedad, en las comunidades, en una nación se puede decir. Porque hoy lo único que sucede es que uno está escuchando cómo uno se sube con sus conceptos sobre los errores del otro para poder hacer o ser proclamado o ser votado o ser una persona reconocida por diciendo, es que yo soy mejor que el otro. Y en base a eso lo que estoy haciendo es desarrollando sobre mi vida mi propio reino. Y lo que está pasando hoy es esto. Son tan malos los que estaban que venga cualquiera, pero que venga y el que viene es peor que el que se fue. Y decimos, nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacerlo, nosotros no somos como los Orozco, dice una canción. Bueno, no, perdón. Un canto de Argentina. Somos mejores y después cuando están son peores. Entonces después no esperemos. Entonces esa falta de credibilidad, de confianza en las promesas llegó a que la sociedad hoy se desarrolle como se está desarrollando. Nadie cree en nadie, no hay confianza en nada, no hay confianza en nadie. Y todo lo que es símbolo o representa una autoridad hay que derribarlo porque seguramente es un mentiroso y no sirve para nada. Y eso es lo que está sucediendo. Y el principio está ahí, el principio está en esto que está enseñando Jesús, que no se ve, parece imperceptible. Solo se puede ver con los ojos del Señor. Por eso Jesús dijo en Mateo 23, 24, dice, ay de vosotros, dijo, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejan pasar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús estaba dando esa enseñanza, les quería hacer ver esto. Claro que la iglesia, gran parte de la iglesia evangélica usa esto para hablar de los diezmos y hacer que la gente de plata. Para decir en el Nuevo Testamento que diezmar, porque era necesario hacer esto sin dejar. Entonces se usa para eso. Jesús les estaba diciendo, están dejando lo importante. Están creyendo que haciendo las cosas buenas están tapando lo que verdaderamente está mal. Y eso que está mal, si ustedes no lo corrigen y no lo entienden, les va a impedir entrar al reino. No van a poder entrar a mi reino, les decía Jesús de esa manera. Todos sin excepción tenemos que aprender lo que Jesús enseña. Porque Jesús nos conoce muy bien, sabe cuáles son nuestras mayores debilidades en cuanto a las relaciones que tenemos con las demás personas.
Necesitamos trabajar intensamente para superarlas, esas debilidades, porque nos perjudican mucho. Y si no aprendemos, todos los seres humanos tenemos una inclinación persistente, débil, malsana, inclinada a criticar a los otros. Es algo natural que heredamos del pecado. Vemos con mucha claridad, con mucha facilidad, más de lo que quisiéramos, los defectos y las malas acciones. Sobre todo, el problema más grande lo tenemos con las personas que nos rodean, que nos conocen bien. Y por esas razones que a veces los seres que más amamos, se convierten en los seres que más criticamos. Entonces, no podemos expresarnos como deberíamos. No podemos comunicarnos correctamente. No podemos darnos cuenta que queremos lo mismo y parece que nuestro problema o el obstáculo que tengo es cómo me relaciono o qué es lo que pensás de mí o qué es lo que pienso de ti. Queremos que cambien, queremos que sean como nosotros queremos que sean las personas. Y a veces llega a ser tan molesta la paja en sus ojos que nos avergüenza hasta escuchar lo que dicen, ver lo que hacen, sin ver que la paja que hoy hay en el ojo de ellos nos molesta más que la bigota. Dígale que está seguro, que la columna, diga así, la columna que llevamos nosotros. Y mientras el Espíritu Santo no tome control, mientras no nos detengamos a colocar una forma de pensar de acuerdo a las Escrituras, mientras no haya compasión para detener la crítica destructiva, el juicio, la condena, refrenar lo que hablamos en la familia, en el hogar, las relaciones, se vivirá como un volcán que nadie sabe cuándo, pero que hará en algún momento explosión y será inminente. ¿Vio lo que ha sucedido en Hawái? Sí, escuchó noticias, ¿cierto? Aloha, ¿escuchó? Uno está con humor. En ese lugar, esos lugares, así, islas tan paradisíacas y tan preciosas, hizo erupción un volcán. Nadie sabe cuándo, pero sabe que va a pasar. Y hizo erupción y hizo estragos en mucha gente. La lava ha hecho mucho daño, gente evacuada. Parecía todo bien y todo el mundo decía, qué lindo podría ser unas vacaciones ahí, ¿cierto? Qué bonito. Nosotros a fin de año cumplimos 30 años de casados, ¿no? O sea, unas vacaciones en la luna necesitamos. Pero mientras sea así, eso será como un volcán que en cualquier momento hace erupción. No sabemos cuándo. Y cuando eso sucede en una familia, cuando eso sucede en una comunidad, cuando sucede eso en una iglesia, eso puede llegar a ser letal. Cada uno de nosotros deberíamos, antes de hablar de lo que otros hacen, poder ver si estoy con autoridad moral para poder criticarle. Nuestras fallas pueden llegar a ser más graves que las que vemos y criticamos en los demás. Y la actitud más destructiva que menos nos ayuda a mejorar se llama la autojustificación. Decirle que está a tu lado, autojustificación. La autojustificación, cuando buscamos el modo de justificar lo que hacemos mal, pretendiendo que acepten lo que decimos o lo que estamos tratando de demostrar. Muchas veces podemos estar evadiendo la responsabilidad de mejorar. Diga eso, por favor, la responsabilidad de mejorar. Cuando buscamos una excusa, no, que yo lo hice esto porque vos aquello, cuando vamos por la vida exhibiendo la columna. Esa maderota gigante que se exhibe como una señal desagradable que no nos deja ver, pero somos los últimos en enterarnos. Entonces, necesitamos urgente encontrarnos con el Señor. No, yo no dije eso. O lo dije eso porque vos dijiste esto. No, pero no es lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo? No es lo mismo.
No, no es lo mismo cuando vos lo decís que cuando yo lo digo. No, no me vas a comparar con lo que vos hiciste. Pero si estás haciendo lo mismo, no, así no es, no me digas a mí. A mí no me compares con esa. Bueno, eso acá no pasa, pero de donde vengo, uff, impresionante. Yo hice esto porque vos aquello. No me vengas a comparar. Lo que yo digo lo tenés bien merecido. Pero si vos estás haciendo lo mismo. No, no es así. Salmo 19, versículos 12 y 13. Por eso David, el varón conforme al corazón de Dios, las virtudes que había en ese hombre, pecó tremendo. Hizo cosas mal, impresionante. Si usted lee la historia de David, a veces se pregunta cómo puede Dios decir que era el varón conforme al corazón de Dios. Y tiene que ver con esto, Salmo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio, dijo David, de gran rebelión. Criticar a los demás por una razón u otra, en un sentido o en otro es fácil, es muy fácil, pero no hay que hacer mucho esfuerzo para criticar, porque siempre habrá para nosotros un motivo que justifique eso, pero una razón que respalde nuestra crítica. Pero ser discípulo de Cristo no consiste en llegar a hacer lo que es fácil o lo que me parece. Seguir a Cristo es aprender a hacer lo correcto y aprender qué significa hacer lo bueno. Nadie dijo que sería fácil. Lo que se ajusta, se alinea con la voluntad de Dios, que quiere que vivamos todos como hijos verdaderos, que se aman y se aceptan como son. Uno de los problemas graves que tenemos en las relaciones de pareja, muchas veces, noviazgo, situaciones que no nos aceptamos como somos. Y no nos aceptamos que lo que nos pueden estar diciendo nos puede ayudar a mejorar. Y queremos que las personas sean como yo quiero que sean. Yo quiero que ella sea como yo digo, yo quiero que piense como yo pienso, y yo quiero que ella me diga que sí, como estoy esperando que me lo diga. O al revés, o viceversa. Perdón, estoy muy letrado hoy. Siempre habrá para nosotros un motivo para justificar lo que hacemos. Una razón que respalde nuestra crítica. Salmo 133, versículos del 1 al 3. El salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. La geografía de la nación del pueblo de Dios, el monte más alto, cuando cae el rocío, eso va cayendo y va afectando a los montes más pequeños, así como el rocío en la barba de Aarón, que va cayendo y va tocando todas sus vestiduras. Eso es lo que pasa cuando nosotros aprendemos a vivir en armonía. Eso afecta a las personas que vienen detrás, afectan a nuestros hijos, afectan a todo lo que viene, porque estamos formando sin darnos cuenta un pensamiento en ellos. Cuando criticamos a las personas, cuando hablamos mal de los otros, cuando hablamos mal de nuestros hijos, cuando hablamos mal de nuestros padres, cuando hablamos mal de otra gente, o cuando los hijos están viendo que estamos juzgando a las personas por sus errores, ellos están aprendiendo algo. Y sin darse cuenta podemos estar transmitiendo algo que puede llegar a ser muy cruel, muy letal para su vida, en su futuro. Porque no solamente te dañas a ti mismo, estás haciendo daño. Así como en armonía, habitar en armonía cae para bien ese rocío. También puede caer una lluvia, puede caer algo sobre otros que haga daño. Cuando fijamos nuestra atención en el otro y le perdemos el respeto con críticas despiadadas,
con emitir juicios por el modo de ser o por defectos, descuidamos nuestra manera de actuar y estamos creando un ambiente dañino, nos hacemos mucho daño a nosotros mismos, no sirve para nada. Y cuando eso sucede, como hijos de Dios, diga por favor al que está a su lado, Dios nos llama a ceder. Diga esto, Dios nos llama a ceder. Dios nos llama a ceder. ¿Cómo puede ser esto? Mira, 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque mire, con el Señor ceder significa ganar. Diga eso por favor. Con el Señor ceder significa ganar. Y nosotros necesitamos esa sabiduría para entender de que ceder significa ganar en algunos casos y en muchos casos. Los problemas más grandes que existen, y me atrevo a decirlo con autoridad, son problemas cuando hay pleitos y cuando el problema es espiritual pero se reclama lo material. Y se empieza a pelear la pareja, se empieza a pelear las instituciones, se empieza a pelear porque esa plata es mía, eso es mío, y se utiliza como argumento. Yo que te di todo, yo que te hice todo, mira cómo me pasa. Mira, por eso el Señor dijo, debemos aprender a vivir bajo los preceptos del reino de los cielos, no de este mundo, reclamando, eso es mío, Le sube la presión a 500, el azúcar a 8000. Y eso se convierte en críticas, se convierte en dañar todo lo que está alrededor, hablar mal, buscar a alguien que diga, tenés razón, pobrecita, sí, esto está muy bien. No, y hay cosas que tenemos que aprender en la vida, ceder y ganar. Pablo le dijo esto, así que por cierto, le dijo a los corintios, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis de... Una palabra nueva para mi nuevo libro. Voy a tener que hacer otro libro más, voy a hacer unos tomos. Cometéis el agravio y defraudáis, y esto, a los hermanos. Pero no hoy andamos exigiendo derechos. Hoy te vas a ver, voy a llamar a mi papá que fuma. Mi hermano es primo de Rocky Balboa, ahora sabes. Y exigimos derechos y buscamos ahí palancas para agarrar. Mira, el Señor te dice, hey, déjalo ir, soltalo. Al que te pida, dale. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tengo que dejar que me pisoteen? No. Hay un nivel, hay derechos que tenemos que nosotros también aprender a ejercer. Y hay cosas que nos corresponden. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a ceder, porque muchas veces ceder es ganar. Decirle que está a tu lado, muchas veces ceder es ganar. Ceder es ganar. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice, por tanto, no tenéis excusa, tú quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. O sea, diga siempre, Dios siempre se basará en la verdad. Así que cuando tú exiges justicia de Dios, o cuando tú tienes algo que tú crees que tienes razón, la pregunta es, según Dios, lo que estoy exigiendo, ¿lo estoy exhibiendo con la verdad? ¿Es verdad lo que estoy esgrimiendo? ¿Es verdad lo que estoy reclamando? ¿Está cimentado sobre la verdad? ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos, dijo Pablo. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará sus justos juicios. Si tú estás basado, tu pensamiento y tu exposición y tu vida está cimentada sobre la verdad y alineado con las Escrituras, el Señor siempre va a respaldar tu vida, aunque al principio
pueda parecer que perdiste. Perder es ganar cuando tú te mueves con la verdad de Dios. ¿Cuántos pueden dar un... Y me puede decir, pero pastor, pero usted no sabe cuánto me hizo sufrir. Ese desgraciado. Usted no sabe, pastor. Usted no sabe cuánto. Sí, Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Murió en una cruz. Rechazado, escupido, maltratado. Haciéndolo pasar como malhechor. Y la gente gritaba. Que se salve a sí mismo. La gente decía, si es el Hijo de Dios. Y el diablo seguro estaba haciendo una fiesta ya, ¿cierto? Anda a saber cómo sería ya, ¿cierto? Estarían todos los demonios. Tómese otra copa, estarían todos ahí festejando. Y ¡pum! Las riquezas de la bondad, la tolerancia, su paciencia, nos quiere llevar al arrepentimiento. Mire, leí una historia de una familia que se fue a vivir en una casa. Esta gente nueva que va a la casa, daba la casa de al lado, una señora que vivía hace mucho, daba un ventanal grande. El patio de la señora de la familia nueva daba un ventanal de una señora que hacía mucho tiempo vivía ahí. Y el patio, en ese patio la gente nueva, en la familia nueva, la señora colgaba la ropa. Colgaba la ropa todos los días, lavaba la ropa y la colgaba. Y esta señora quería ver, como a ver cómo era seguramente los vecinos nuevos, ¿cierto? Cuando hay un vecino nuevo uno quiere saber de dónde viene, quiénes son. ¿Viste qué hacen? No sé si le pasa en el edificio. El personal del edificio pregunta y se encuentra en el ascensor. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí. ¿Y usted cómo? ¿Qué? Quieren saber todo, ¿no? Quieren saber de dónde vengo. Y si a uno lo ven hablar raro, bueno, eso me pasa a mí acá. ¿Cierto? Usted dice, usted es uruguayo, ¿no? Y yo le digo... ¿Y usted venezolana? Porque es feo que nos comparen el hablado con los países vecinos, ¿no? Somos iguales, somos amados. O peor aún, ¿cierto? Dígale a un barranquillero, vos sos de Cartagena. Ay, mamita querida. O al revés, peor todavía. ¿Cierto? A mí no me diga, conmigo la cota. Monocuco, muñeca burra. Pero esta señora dice que se asomaba todos los días de la ventana, ese ventanal gigante, y miraba y decía, esta nueva vecina, qué mal que lava la ropa, qué desastre, todo opaco, la ropa blanca, toda opaca, toda color como amarillento, sucio. Y entonces la señora le decía a su esposo, le decía, qué mal que lava esta nueva vecina, qué desastre, la criticaba así todo el tiempo hablaba de la vecina y era el tema, el monotema de conversación. Entonces esa señora no lava bien la ropa de la familia, eso me molesta, lo primero es la familia y todos los días lo mismo, diciéndole eso a su marido. Pero una mañana la señora esta se levanta después de desayunar y va a ver cómo quedó la ropa que había lavado la vecina. Entonces se encuentra con una sorpresa y le dice, es increíble lo que acabo de ver. Dice, esta señora aprendió a lavar, aprendió a enjuagar la ropa, estoy mirando, quedó brillantísima, la ropa es blanca, pero impresionante. ¿Cómo aprendió tan rápido? ¿Qué fue lo que le habrán dicho? Entonces es increíble, la dejó espectacular, todo se ve resplandeciente. El esposo le comenta, no, lo que pasó es que hoy temprano mandé a limpiar todos los vidrios del ventanal. Mire, Pablo le escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos, les dice, si estáis en la fe,
Probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Por qué Pablo les dijo estas palabras a la iglesia de Corintios? Y le dijo estas palabras porque la iglesia de Corintios estaba poniendo en duda el liderazgo y el ministerio del apóstol Pablo. Dudaban de su llamado, le cuestionaban su autoridad, decían que era débil. Ellos no podían ver el pecado tan tremendo en que vivía sumergida esa iglesia. Inmoralidad sexual, chisme, peleas, prácticas de adoración pagana, toda clase de inmundicia cometía la iglesia, pero como eran muchos y como era concurrido y seguramente tendrían muchos eventos muy buenos y las predicaciones serían elocuentes, entonces la iglesia tiene que estar bien porque somos muchos. La iglesia tiene que estar bien porque somos prósperos. La iglesia y lo que sucedía era que ellos no podían ver lo que hacían. Criticaban el liderazgo de Pablo. ¿Se imagina usted? Criticaban el liderazgo del apóstol Pablo. Y ellos cometían barbaridades y 2 Corintios 12, 20, 21. Dice Pablo, en realidad, le dijo, me temo que cuando vaya a verlo no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos, alborotos. Temo que al volver a visitarlo, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Porque Pablo tenía que hablar y decir cuál es la misión verdadera de la iglesia. Mire, si la misión de la iglesia sería traer gente, traeríamos artistas, contaríamos chistes. Yo tengo unos chistes tremendos, yo tengo un humor impresionante. ¿Ve cómo hago reír? Podríamos hacer cosas multitudinarias, podríamos hacer muchas cosas, pero la misión de la iglesia tiene que ver con denunciar y aborrecer el pecado. Dios va a venir por una iglesia santa, Dios va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Dios va a venir por personas con errores, sí, con circunstancias difíciles, sí, pero que buscamos del Señor y queremos mejorar, queremos cambiar y decirle, Señor, aquí estamos, por favor, haz algo porque yo no puedo hacer nada, pero quiero que sepa que te quiero agradar y quiero que seas mi Dios. Yo te puedo decir cosas muy lindas hoy. Yo te puedo decir, tú eres el Rambo de la noche y tú eres el millonario. Cuando tú pongas una moneda, te va a surgir millones de millones. Cualquier negocio, cualquier chichigua que tú hagas, no siembres nada que te va a venir todo. Y voy a orar por ti y poner la mano en la cabeza y mañana todo el mundo te va a decir que eres más lindo, más bonito, más próspero y que vas a tener todo y nadie te va a molestar. Yo te puedo decir cosas muy buenas. Te puedo decir, cantar cantos y decir, los chicos de alabanza pueden hacer cosas hermosas que desde el punto de vista de las emociones, ¡wow! Y algunos emocionalmente pueden decir, acá estuvo la presencia del Señor. Pero lo que se habla es la verdad de la palabra, se confronta con la verdad. Se admite que necesitamos de Dios y que no somos los dueños de todo. Esa gente dudaba del llamado de Pablo. Mira qué pedazo de viga que tenían en los ojos. Pero no la podían ver, criticando el liderazgo, la influencia de Pablo. Se condenaban a sí mismos con la influencia del liderazgo y la influencia tan deficiente que ellos ejercían sobre la gente que se congregaba en ese lugar. Sumergidas en inmoralidad, en mentiras, en peleas, en relaciones destructivas, en críticas, y pensaban que iban bien. Todos vivimos expuestos a las críticas, a juicios, a huestes de maldad, que disfrutan y se regocijan cuando ven que las personas nos hacemos daños unos a otros de esa manera. Cuando logran que la lluvia del desánimo caiga, los vendavales de la crítica y juicios de la gente nos cae y nos van debilitando como esas lluvias que desmoronan montañas. Ayer fuimos con un amigo
haber lugares para vivir y lugares donde puede haber lugares para vivir. Y pasamos por un lugar, no sé si recuerdan que hace unos años se desmoronaron unas casas una mañana muy bonitas por el poblado, donde murieron familias durmiendo y todo eso. Y pasamos por ahí y me dice, mira, no sé, ¿te acordás? Este era el lugar. Y digo, oh sí. Digo, ¿cómo puede haberse caído un lugar tan bien construido? Pensaba para mí. Y digo, claro, es que la lluvia hace eso. Va cayendo, va debilitando, va convirtiendo la tierra en barro y se desmorona. Y eso es lo que hacen muchas veces las críticas, los rechazos. Nos hacemos daño. Se desploman, se derriten los sueños, los cimientos en muchos casos se van debilitando. Entonces ya decimos, esto no funciona para mí porque la vida cristiana no es como yo esperaba. Y así cae una nación que no es capaz de mirarse a sí misma. Cuando los relatos de mejorar son solo estrategias políticas o palabras que se las lleva el viento, con el tiempo vemos caer familias, desmembrarse matrimonios, arruinarse amistades, dividirse sociedades, congregaciones enteras divididas por las críticas, por las palabras que sobredimensionan defectos y errores en los otros y minimizan los que nosotros hacemos. ¿Y qué vamos a hacer en la vida? Romanos capítulo 14, versículo 13, Pablo les dijo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si en el otro lado levantan las manos, qué bueno. Si no levantan las manos, qué bueno. Si comen tal comida, qué bueno. Y si no comen, para Dios come, para Dios no come, dice Pablo. Y caemos en juicios y en conversaciones que no edifican, no sirven para nada. Mire, en una ocasión, y ya con esto voy a terminar, David tomó una decisión. Si usted lee un poco la vida del varón conforme al corazón de Dios, desde su adolescencia, él se levantó y tenía un estilo de vida que había formado una convicción, Dios en su vida. Él cuidaba ovejas, pero tenía un sentido de protección. El corazón de padre estaba en la vida de ese hombre adorador y cuidaba desde muy jovencito las ovejas de su papá. Era una labor solitaria, una labor donde se podían poner muchas excusas, pero la verdad fue que David fue fiel con las ovejas. Tuvo que enfrentar a osos para salvar a su oveja y lo enfrentó. Tuvo que enfrentar leones y los enfrentó. Y cuando tuvo que enfrentar a un gigante, David tenía la fuerza y tenía el coraje y la convicción de que lo podía hacer, porque él sabía que era Dios que le daba esa fuerza para vencer esas adversidades imposibles de vencer en su humanidad. Entonces, cuando se levantó el gigante Goliat y desafió al pueblo de Israel, nadie quería ir. Soldados preparados para la guerra, con armas, tipos experimentados, pero todos tenían miedo frente a ese hombre de más de 3 metros. Y David fue a llevarle comida a los hermanos y entonces le dice, escucha cómo lo insultaban. Dijo, yo voy a ir, yo voy a vencer a ese gigante. Y si usted ve la historia, venció al gigante, le cortó la cabeza y libertó a su pueblo de los filisteos. En ese momento David se convierte en una persona importante. Él tocaba el arpa y adoraba al Señor en la corte del rey, y el rey lo quería, el rey Saúl, pero era tan tremendo como brillaba la luz de David por su fidelidad, por su humildad, por la excelencia, que el rey se empezó a molestar, porque volvieron de vencer al gigante y la gente, las mujeres, dice la palabra, salían a danzar y decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, y eso le molestó mucho al rey. Le entró la envidia y dijo, para sí no le falta nada más que el reino. Y empezó a hacer muchas cosas para tratar de derribarlo a David.
pero no podía por ningún lado. La Escritura nos enseña, más de 17 años lo estuvo persiguiendo para destruirlo. Y en un momento de su vida ya no dio más y se fue a vivir una cueva escapando. Y le pide ayuda al Señor y Señor, por favor, ayúdame. Y Dios le manda a 400 locos para que lo ayuden. 400 endeudados y menesterosos son los que Dios les envía cuando tendría que estar esperando empresarios, gente que lo ayuden para levantarlo, salir del problema. Le manda a 400 personas que estaban peor que él. ¿Y sabe por qué hace eso el Señor? Porque el Señor, cuando nosotros estamos en problemas, nos enfrascamos en nosotros mismos, nos volvemos egoístas, egocéntricos y solo hablamos de nosotros. Y el Señor dice: Davidcito amado, para que tú sigas siendo el varón conforme a mi corazón, yo voy a formar un rey en ti y haré de ti, levantaré de ti. No solo levantar un valiente, ahora llegó el tiempo de salir de la dimensión de guerrero para entrar a la dimensión de rey. Y entonces, para entrar a la dimensión de rey, tengo que mandarte gente por la cual tú te vas a tener que ocupar. Y cuando tú te ocupes de esa gente, entonces te olvidarás de ti y yo me voy a glorificar en tu vida y vas a ser bendición para otros. Y así fue. Pero fue tanto la persecución, 600 hombres, dice la palabra, con sus familias. Dijeron: David, nosotros vamos a ir a donde tú tengas que ir. Pero David dice: yo tengo que andar escapando. Y llegó un momento que fue tan fuerte la persecución que David dijo: ya no doy más. Ya algún día me va a agarrar Saúl, me va a matar. Ya no puedo más con esta persecución política, esta persecución tan fuerte que este rey está ejerciendo sobre mí. Yo a veces pienso y debo decir, el nombre de David se debe haber vuelto un nombre innombrable por ahí para la sociedad judía. Seguro las mamás le dirían a los hijos: si no te tomas toda la sopa, te va a ir como David. Seguro pasarían cosas así. Y entonces David dijo un día: me voy a ir a vivir al lugar a donde puedo ir para escapar. Dijo: me voy a ir a vivir a la tierra del gigante, a la tierra de los enemigos. Se fue a vivir a Gat, la tierra de donde había nacido Goliat. Y entonces se va a vivir ahí. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 6. Y dijo David: pensó, allí quizás Saúl no me va a perseguir. Y la gente, esas 600 personas con sus familias lo siguieron. Y dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, Siclag era la parte de Gat, de tierra que le otorgó el rey de los filisteos para que David viviera ahí con su gente y se desarrollara. Al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. La historia, David vivía de esa manera, David vivía prófugo. El rey de Gad le dio un lugar para vivir, pero tenían que comer, tenían que sostenerse. Entonces, ¿qué hacían ellos? Asaltaban otros pueblos enemigos y volvían. En pocas palabras, se volvieron en un grupo insurgente. Y David era el cabecilla. Y la gente lo seguía. Entonces iban, saqueaban ciudades, se quedaban con el botín, se quedaban con el ganado, iban y alimentaban a su familia. Y volviendo esa gente, se encuentran con un problema. El grupo insurgente, cuando vuelve a su casa, le habían secuestrado a la familia. ¿Puede entender eso? Los secuestradores vuelven a su casa y le habían secuestrado a la familia. Increíble. Y cuando llegan, dice, habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Oigan, venían de robar en otros lugares, venían de quedarse con cosas de otros pueblos para conquistarlos. Y cuando llegaron, se encuentran que les habían robado todo. Entonces la gente, dice la palabra, la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Cómo dije? Apedrearlo. Y a morir de esa manera, era en algunos casos los hacían un hueco en la tierra
tapaban a la persona hasta la mitad y la persona quedaba expuesta, y entonces agarraba a toda la gente piedras y le empezaba a tirar, a pegarle en la cabeza y en el cuerpo hasta matarla. Esa era la forma de morir. Y la misma gente que él había ayudado, la misma gente que él estaba dando su vida por ellos, era la que ahora en su desdicha y en su dolor lo quería matar. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender en la vida. Las críticas, las conversaciones capciosas, los pleitos que tenemos y que muchas veces no queremos ceder y queremos imponernos. Y que nos ponemos a hablar y ponemos a desahogarnos quizás, y en vez de al desahogarnos lo único que hacemos es estamos incendiando, prendiendo más un fuego, dañando a otras personas, el corazón de la gente. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Lo que dice la palabra al final. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando abruman los juicios, cuando se levantan las críticas, cuando se emiten condenas, tenemos que hacer como David, porque solo en su presencia y solo su palabra es la única que tiene el poder y la fuerza para hacernos levantar otra vez. La historia termina de esta manera. Dios devolvió todo a David y a su gente, y aún más porque lo que esa gente que les había secuestrado a las familias y les había robado todo lo que ya ellos tenían, ahora fue puesto en manos de David y su pueblo. Porque en su dolor buscó a Dios, y Dios le dio la victoria y le dio la estrategia y recuperó todo lo que el enemigo había saqueado. Pero David tuvo que hacer algo. Diga por favor esto, pero David tuvo que hacer algo. David se tuvo que parar y disponerse para ir a recuperarlo. En ese dolor, en ese desánimo que producen las actitudes, los juicios, vayamos primero al Señor para recuperarnos y para que podamos tener una actitud y tomar la decisión de poder levantarnos para ir a recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. Lo que el saltón, el pulgón, el revoltón, la oruga, el gusano se han comido y se han robado de nuestras cosechas, Jesucristo recuperó todo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que por la fe levantarte y decir: voy a vivir de tal manera y voy a aprender a caminar de tal manera en esta vida que Dios mismo va a hacer posible y va a traer todo eso que se me ha robado y me ha sido quitado, será devuelto, porque muchas veces lo que parece que es perder en el Señor es ganar, y ceder significa triunfar. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora hay algo que debemos tener, y es una actitud fundamental, porque esto es lo que hace tanto daño en las vidas de las personas. Y es aprender a no divulgar a otras personas lo que no nos parece. Antes debemos aprender a ir y hablar con la persona si vemos que esa persona está equivocada o si consideramos. Lo primero que debemos hacer. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. ¿Qué significa? Que cuando tú veas defectos, cuando tú veas algo que no está bien en los demás, trata de hablar con la persona, porque si tú ves la paja en el ojo ajeno, se va
a poder ver si sacaste la viga de tu ojo cuando tú vayas a hablar con la persona para ayudarla a salir y levantarla. Y porque cuando tú bendigas a una persona y la ayudes a salir del error, eso tiene gran galardón en el cielo. Y el Señor dice, hay coronas para tu vida. Pero tú no haces nada con ir a hablar con la gente y hablar mal de las personas que quizás son las personas que te cubrieron, con las personas que tienes relación y tuviste una mala óptica, una mala actitud, o te contaron o te dijeron. Eso se llama chisme. Y si hay algo que hay que erradicar de la sociedad, de la familia, de la iglesia, del ministerio y de las relaciones entre personas, se llama el chisme. Porque cuando se va el chismoso, cesa la contienda. Y cuando no hay contienda, hay armonía. Y cuando hay armonía, el nombre de Dios es glorificado. Y cuando el nombre de Dios es glorificado, el Señor se manifiesta. Y donde hay necesidades, Él las cubre. Espirituales, emocionales y físicas. El Señor dijo, nada te faltará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos aprender a no divulgar lo que no nos parece, a no hablar de otras personas si no están. Antes hablemos con la persona. Por eso necesitamos que el Señor nos ayude a poder fortalecernos en Él, ayudarnos a poder mirarnos a nosotros mismos y que no haya vigas ni obstáculos en nosotros que nos impidan construir buenas relaciones. Señor, que nada impida que tu reino se detenga, que seamos personas que podamos crear ambientes de victoria, ambientes de armonías, sacando la viga de nuestros ojos para poder ayudar a las personas cuando veamos una paja en otro ojo. Y eso significa, Señor, poder sembrar en tu reino y poder aprender a vivir y marcar una diferencia. Hoy nuestras naciones adolecen y todo el mundo habla de lo mismo: corrupción, desconfianza, fraudes, mentiras, engaños, chismes. Los programas que más venden son aquellos que hablan mal de otros, que se burlan de la gente, de los defectos. Vivimos en un mundo que se burla de todo lo que es autoridad. Gente que gana mucho dinero haciendo pautas en televisión y en muchos medios de comunicación, porque basta con que aparezca un personaje nuevo, una autoridad nueva, para hacerle una caricatura y empezar a hacer burla de esa gente. Se ha perdido el respeto. Se llenan de oro los bolsillos cuanto más pueda ridiculizar a lo que es autoridad. Y ese es el tiempo en que vivimos. Se ridiculiza al hombre, se ridiculiza el matrimonio, se ridiculiza la mujer, se ridiculiza la moral, se ridiculiza todos los principios de Dios porque los tratan de antiguos, como si lo moderno y el progreso fuera lo que nos hiciera vivir en una calidad de vida mejor. Por eso necesitamos volver a Él. ¿Cómo pienso de la gente? ¿Cómo pienso de los demás? ¿Qué es lo que veo cuando hablo con una persona? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, compartimos el otro día. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a Él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Yo creo que es tiempo de empezar a ver las cosas por los principios de Dios. Y ese es el momento. Sin Cristo no lo podemos hacer. Sin la presencia del Señor en nuestra vida no lo podemos hacer. Sin apartar un tiempo para Él no lo podemos hacer. Estoy cansado de hablar con gente que me dice: estoy mal, hice esto por esto, hiciste por lo otro, hiciste esto por aquello. Lo primero que le pregunta: ¿y estás buscando al Señor? No. ¿Y cómo está tu vida? Mi vida es un desastre espiritualmente. ¿Y está leyendo la palabra? No. Y como diciendo, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero cuando salimos allá y empezamos a hablar,
justificándonos de los defectos de otras personas, autoridades, de gente de influencia. Y no vemos que nosotros hacemos lo mismo. Nunca vamos a avanzar. Pero cuando verdaderamente nos ponemos delante del Señor, decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Señor, por favor, yo no tengo la fuerza ni el poder para hacerlo. Pero por eso estoy aquí, Señor. Porque si no estás tú en mi vida, yo no tengo chance. Pero si tú estás en mi vida y tú te manifiestas en mí y colocas en mí el querer como el hacer, pero yo tomo la decisión de seguirte, entonces los mejores días en tu vida, en esta tierra y en la vida eterna venidera con Él por toda la eternidad, serán días de victoria, días de gloria, tiempos eternos donde nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Levántese y déle un aplauso al Señor en este día.